La enseñanza de hoy, Jesús en Getsemaní. Jesús quebrantado en Getsemaní. Vamos a orar. Padre que estás en el reino de los cielos, nosotros te damos gracias, Señor. Dios mío, te pido de que tú bendigas esta enseñanza. Te pido que esta enseñanza sea de edificación para todos los que estamos aquí. Te pido, Padre Santo, de que sean mis labios y mi mente dirigida, Padre Santo, por tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, guiando mi corazón, Dios mío. Padre Santo, yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi mente. Yo te pido, Señor, de que tú perdones los pecados de todos los que estamos aquí, Señor. Y que podamos, Dios mío, enfocarnos y despojarnos de todo aquello que nos distraiga de ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, abra su Biblia en el libro de Mateo. Estábamos estudiando Lucas, pero quería que entremos en Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 26. Yo sé que estábamos leyendo Lucas, pero la verdad hemos estado leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque hemos estado leyendo la última semana de Jesús antes de morir. Y ustedes saben que cada uno de los evangelios relata de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les dirige a cada uno de ellos a decir lo que tiene que decir acerca de Jesucristo. Entonces, cada uno de ellos da detalles diferentes de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les dirige que tiene que decir. Entonces, la razón por la que elegí Mateo es porque creo que Mateo da un poco más de detalles. Voy a citar otros pasajes, pero Mateo específicamente da un poco más de detalles que otros. Hay otros que dicen un detalle extra, pero no da los detalles que dice Mateo. Entonces, solamente como un recuerdo, les he estado recordando estas semanas que la última semana de Jesús es la semana en la que más se le dedica tiempo en los evangelios. Esta semana, estos últimos 7 días de Jesús antes de ir a la cruz, es el tiempo que más se le dedica en los libros de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan le dedica la mayor parte del tiempo de lo que escribieron a la última semana de Jesús antes de morir. Semanas anteriores vimos cómo Jesús entró en Jerusalén y lo estaban recibiendo Hosana, Hosana al rey que viene. Y cómo todo el pueblo lo alababa y decía, este es el rey. Lo reconocieron como el rey. Pero esas mismas personas que lo reconocen como el rey son las mismas personas que luego, más adelante, van a estar gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y nosotros vimos cómo Jesús, al ver el corazón de estas personas, dice que le dolió en su corazón cuando entró a Jerusalén y empezó a llorar en Jerusalén. Él sabía que solamente estaban diciendo, Hosana al rey que viene, de boca para afuera, pero su corazón estaba muy lejos de ellos. Vimos también que al siguiente día Jesús entra al templo y limpió el templo. Y sacó a los cambistas y sacó a todas las personas que estaban haciendo de la casa del Señor como una cueva de ladrones, como un mercado. Estaban haciendo de la casa del Señor un negocio. Y Jesús, con un enojo puro, santo y con todo el derecho, porque él decía, esta es la casa de mi Padre, diciendo, esta es mi casa, limpió el templo, sacó a los cambistas, sacó los animales y sacó todo lo que estaban haciendo ahí. El siguiente día, Jesús empieza a enseñar en el templo, ese mismo templo, donde él sacó a todos, y le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Ustedes se acuerdan? Jesús le dijo, yo no les voy a decir a ustedes con qué autoridad hago esto. Si ustedes no me pueden decir con qué autoridad Juan el Bautista hacía lo que hacía. Porque reconocer que Juan el Bautista era un profeta era decir que Jesús era el Mesías, porque Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Mesías. Entonces, esta última semana, hermanos, es muy importante. Es muy importante porque le dedica el tiempo a la pasión de Jesús, la parte más difícil en la vida de Jesús. Y esta parte, hermanos, él no tuvo reposo, prácticamente. Lo vamos a estar viendo las próximas semanas también. Pero Jesús no tuvo descanso. Era enseñando en el templo, saliendo, sanando. No lo dejaban descansar prácticamente. Y la última semana, el último día, donde él está reuniéndose con sus discípulos, ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la última cena, donde él establece la nueva Pascua, el nuevo pacto. ¿Recuerda? Partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, y esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y él estableció un nuevo pacto. Cuando él establece el nuevo pacto, él ahora nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer, hermanos, cuando pasamos por tentaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a momentos difíciles?
La muerte de Jesús, hermanos, no fue algo que salió mal en la historia de Jesús. No fue que la historia de Jesús iba muy bien y de momento se complicó y todo salió mal. La muerte de Jesús era lo que estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Esto el Padre lo había predeterminado antes de que sucediera. Esto fue lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. A eso vino. Es por eso que desde el principio de su ministerio Él fue presentado en el templo y luego en el principio de su ministerio Él limpió el templo y luego cuando fue el final de su ministerio también limpió el templo. Y Él nos enseña ahora cómo vencer las tentaciones, cómo vencer las pruebas, cómo vivir haciendo la voluntad de su Padre. Es por eso que Él es nuestra Pascua, es por eso que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora nos va a enseñar a cómo vencer el pecado y las tentaciones. Vayan a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36. Matthew 26, 36. Dice el versículo 36, me dicen un fuerte amén. What translation is that one? What translation is that one? Oh. Versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahora, hermanos, Getsemaní significa prensa de aceite. Y posiblemente, o no voy a decir posiblemente, esto era un lugar donde había un sembradío de olivos para hacer aceite. Si leen el versículo 30, dice: Y cuando hubieron cantado el himno, ¿se acuerdan? Comieron la Pascua y cantan un himno. Dice, salieron al monte ¿de qué? De los olivos. Es decir, era un monte que estaba lleno de olivos. Y al parecer, este era un lugar que le pertenecía a uno de los discípulos de Jesús, del cual no se le da el nombre. En Juan 18:2, no lo tienen que buscar, pero Juan 18:2 dice: Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. En Juan 18:2. De manera que Jesús se había reunido allí varias veces con sus discípulos para orar. Este era un lugar especial que Jesús tenía dedicado para orar. Aunque esta es la primera vez que quizás lo mencionan las Escrituras, Jesús se había reunido ahí varias veces para orar. Porque dice en Juan 18:2 que Él se había reunido varias veces y tantas veces que ya Judas sabía que Jesús iba a orar ahí. Porque si ustedes se acuerdan, Judas no sabía dónde era que Jesús se iba a reunir con ellos, porque Jesús no se lo mostró. Entonces, dice en Juan 18:2 que Judas sabía dónde es que era el monte de los olivos, dónde es que era el lugar ese de Getsemaní. Y este era un lugar donde Jesús acostumbraba a ir a orar. Y como les digo, no se conoce quién era esta persona, como tampoco se conoce, ustedes se acuerdan, del que dio el burrito, tampoco se conoce el hombre del cántaro, y tampoco se conoce el que prestó el lugar para que se reunieran al aposento alto. No se conoce el nombre de esta persona, pero fue un hombre que Dios lo usó para hacer de bendición a Jesús. Para hacer de bendición a Jesús y su ministerio. Y luego dice el versículo 36. Dice en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él los dejó ahí. Él dejó ahí a 8 de ellos. Si leen el versículo 37 dice: Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Lucas 22:40 dice que Él les dijo a ellos: Orad que no entréis en tentación. A ese mismo grupo que le dijo: quédense aquí entre tanto que yo voy allí, Lucas dice que Él les dijo a ellos: oren para que no entren en tentación. Jesucristo sabía lo que se acercaba. Jesucristo sabía que venía una de las pruebas más grandes para los discípulos. De hecho,
Es Juan el que dice que Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y dice, mas yo he rogado por ti, para que tú cuando vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. Jesucristo oró por sus discípulos. Y en lo que ellos están en la Pascua, cuando ellos están celebrando la Pascua, a mí no me dio tiempo de decirlo toda la semana pasada, pero cuando ellos estaban celebrando la Pascua, ustedes leen Juan 17 y Jesucristo hace una oración por los discípulos y luego hace una oración por nosotros. Recuerda, Él ora por aquellos que van a creer por la palabra de los discípulos. Y ahí estamos nosotros. Y Él ora por ellos y ahora Jesucristo viene a orar porque Él va a cargar con el pecado del mundo. Él va a pasar ahora a uno de los momentos más difíciles en los 33 años que tiene Jesús. Este es uno de los momentos más difíciles para Jesús. Y Él ya les había advertido a ellos. Él les había advertido a ellos que este momento era difícil. Él se lo dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro lo sabía. Pedro lo sabía. Él les había advertido a ellos acerca de su muerte. Si van ahí en Mateo capítulo 16, si leen el versículo, Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesucristo lo dice de esta forma, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿y qué? Y ser muerto, pero no solamente ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Pero miren, el muy inteligente, el Pedro, mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora, solamente para darle un poco de contexto. Pedro está diciendo esto específicamente después de que Jesucristo les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, Pedro. Esto te lo reveló el Espíritu de Dios. Dios te lo ha revelado. Ahora Pedro se siente el gran profeta. Miren, después de que Dios lo usó, miren quién usa a Pedro. Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro, yo tengo que morir. Pedro, y si ustedes quieren seguirme también, ustedes tienen que morir. Si quieren seguirme, tienen que estar dispuestos a morir. Cargar la cruz no es como hoy, hermano, que la gente se pone una cruz y ¡ay, qué bonita esa cruz! No, era literalmente ir a morir. Cuando un discípulo se volvía al cristianismo, no era como hoy, que simplemente es una confesión de fe y ya pasa al frente, oramos por ti. No, le decían, ¿estás dispuesto a morir? Porque esto no es juego. ¿Estás dispuesto a morir por tu fe? Por eso que Jesucristo le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Le dice esto específicamente después que le dice, yo voy a morir, Pedro. Él le anuncia esto a ellos. Y ellos saben que Jesús va a morir. Miren lo que continúa diciendo. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta fue la primera vez que Jesús anuncia su muerte. La segunda vez que él anuncia su muerte está en la siguiente página, capítulo 17, versículo 22. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos se habían entristecido, ya ellos sabían lo que iba a suceder. Jesucristo les está diciendo una y otra vez, esto es lo que va a suceder. Sin embargo, Marcos dice de que ellos no entendían específicamente lo que Jesús les estaba hablando. De manera que de cierta forma ellos estaban velados, no entendían todo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero aquí dice que ellos se entristecieron cuando Él les dijo esto, pero yo no entiendo por qué. Dice el versículo 23, mas al tercer día resucitará. Si yo sé que Él va a morir y va a resucitar, yo no entiendo la tristeza. Ellos no creían que Jesús podía resucitar.
Pero él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús es la resurrección y es la vida. La próxima vez que Jesús lo anuncia es en el capítulo 20. Pasen al capítulo 20, versículo 17. Dice el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, a los 12, ahí estaba Judas también, en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Y Marcos dice, y le escupan el rostro, mas al tercer día resucitará. Mas al tercer día resucitará. Jesucristo está diciendo esto, que Él va a morir. Y miren lo que se le ofrecen, miren los discípulos, la propuesta que le hacen a Jesús. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, este es Santiago y Juan, con sus hijos postrándose ante Él y pidiéndole algo. Marcos dice que fueron los dos hermanos los que le preguntaron a Jesús, de manera que lo que incitaron a la mamá fueron ellos dos. Le dijeron, mami, pregúntale a Juan, a Jesús, si podemos hacer esto. Mira lo que dice el versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ah? Hermano, Jesucristo está hablando de su muerte. Y estos están pensando en autoridad y posición delante de Dios. Jesús le responde, versículo 22. Él dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Oh, ellos no saben lo que están pidiendo, hermanos. Beber de la copa de Jesús que Él va a beber. Esa misma copa es la que Jesús ahora un poco más adelante va a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mira lo que le dice Él. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el mismo bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Me imagino que se habrán enojado porque ellos dijeron, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Pero Jesucristo les estaba anunciando de su muerte una y otra y otra y otra y otra vez. Ellos sabían que Jesucristo iba a morir. Aunque no lo entendían todo, habían entendido las palabras porque estaban entristecidos. Cuando terminaron de cenar, Jesús les da otra advertencia. ¿Ustedes se acuerdan? Jesucristo les dice, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Ellos no entendieron quién era, pero estudiamos la semana pasada, Juan sabía quién era. Porque Pedro le preguntó, pregúntale quién es. Y Juan sabía quién era. Jesucristo le dijo a Juan, al que yo le diera el pan, ese es, y se lo dio. Juan sabía quién era. Entonces, ellos están entristecidos porque hay uno de ellos que lo va a entregar y ellos no saben quién es. Y sobre todo, hermanos, ellos están entristecidos porque ellos no saben, ellos creen que es uno de ellos. Ellos decían, ¿seré yo? Todos preguntaron, ¿seré yo? Ninguno pensó, es el sinvergüenza de Judas. No, ninguno pensó eso. Judas era un hipócrita perfecto, hermanos. Judas era el cristiano el que va a la iglesia aparenta ser un cristiano perfecto, un cristiano bueno, que todo el mundo lo ama, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo quiere muchísimo, todo el mundo le da la oportunidad de cuidar de las ofrendas. Nadie sospechaba de Judas. Todos están tristes, todos piensan, ¿seré yo? Todos desconfiaban de sí mismos, excepto Judas. Todos desconfiaban de sí mismos. Entonces ellos están tristes porque uno de ellos lo va a entregar. Ellos están tristes porque Jesús va a morir. Y ahora si van al capítulo 26. Capítulo 26. Dice en el versículo 30. Terminando de comer la Santa Cena. Ya Judas se había ido a entregar a Jesús. Y dice el versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro otra vez. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nunca, Jesús, nunca me voy a escandalizar de lo que va a suceder. Aunque los demás 11 lo hagan, Jesús, yo no. Versículo 34, por hablar muy rápido. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú, Pedro,
tú, ninguno de los demás, tú me negarás 3 veces. 3 veces. Todavía Pedro tiene la cara tan pesada, le dice el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, para enfatizarlo más todavía, no te negaré. Y miren atrás los discípulos como un coro. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Uno dice algo y todos los demás vienen a repetir lo mismo que uno dice. Pero Pedro era el líder del grupo. Pedro era el líder del grupo y cuando Pedro hablaba, a los demás les gustaba imitar a Pedro. Porque Pedro tenía la característica de un líder que dirigía el grupo y los demás querían seguirlo. Ellos sabían lo que iba a suceder. Ellos sabían, me van a entregar, me van a matar. Y dice, porque herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesucristo les da advertencia y advertencia y advertencia. No era que ellos no sabían, ellos sabían. Llegan a Getsemaní. Cuando llegan a Getsemaní, Jesús les dice, pónganse a orar. Pónganse a orar para que no entren en tentación. Para que no entren en tentación. Miren lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No era para que oraran por él, sino para que oraran con él. Y solo tomó a Pedro, a Juan y a Santiago. Esos son los hijos de Zebedeo. Dice el versículo 37, los hijos de Zebedeo. Marcos 14:33 dice que los hijos de Zebedeo son Juan y Jacobo, que es Santiago. Pero también agarró a Pedro. Y estos 3 usualmente son los líderes del grupo. Es por eso que él los lleva con él. A los otros 8 los dejó a la puerta del monte para que cuidaran de que nadie entrara. Por eso los dejó ahí. Pero también a eso les dijo, oren para que no entren en tentación, de acuerdo a lo que dice Lucas. Y en Mateo 17:1, si ustedes se acuerdan, Jesús se transfigura. Y cuando él se transfigura, también se lleva ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Santiago. De manera que estos 3 eran los líderes del grupo. Siempre Jesús los tenía al frente. Siempre Jesús los tenía aparte porque quería enseñarle otras cosas que no les estaba enseñando al resto del grupo. Esto, hermano, provocó que Jesús se entristeciera en gran manera. Lean el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta tristeza, hermanos, es profunda. Es profunda. Era una tristeza agónica. Era una tristeza desesperante. Era como alguien que estaba profundamente deprimido. Profundamente deprimido, desesperadamente deprimido. Y me gustaría que mientras entramos a la tristeza de Jesús, nos quitemos el calzado de nuestros corazones. Porque vamos a pisar tierra santa. Vamos a pisar un territorio que es santo, la tristeza del Hijo perfecto de Dios. Jesús, hermanos, tuvo mucha tristeza en su ministerio. Tuvo mucha tristeza. Tuvo temporadas de tristeza durante toda su vida. Fue rechazado por su pueblo. Se burlaban de él diciendo que era Galileo. ¿Acaso de Galilea puede salir algún profeta? De niño sufrió la persecución de Herodes. El rechazo de los líderes de Israel al empezar su ministerio. Lo intentaron de matar muchísimas veces, si ustedes se acuerdan. Además dice en Juan 7:5 que ni aun sus hermanos creían en él. Ni su familia creía en él. Le decían que era samaritano y que tenía demonios. La mayoría de sus discípulos lo seguían porque hacía muchos milagros y alimentaba a todos. Cuando él entra a Jerusalén, que le empiezan a gritar, Hosana, Hosana al rey que viene, ¿se acuerdan? Él empieza a llorar. Porque ese es el mismo grupo que él sabe que más adelante le empiezan a gritar, crucifícale, crucifícale. Además de esto, uno de los 12 lo va a entregar por el precio de un esclavo, por 30 monedas de plata. Uno de los 12. Y ustedes se acuerdan que cuando dice la escritura, uno de los 12, el énfasis es increíble que uno de los 12 lo entregara. No eran cualquiera 12. Eran 12 apóstoles escogidos por Dios y uno de esos lo va a entregar. Era uno del grupo. Y para añadirle tristezas, sus discípulos no están con él mientras él está orando.
Él les advierte, oren para que no entren en tentación, y ellos se ponen a dormir. En pocos ratos Judas lo va a entregar. Y es interesante, hermanos, que la Biblia no presenta en ninguna parte a Jesús riéndose. En ninguna parte ponen a Jesús riéndose, a carcajada ni nada de eso. No significa que no tuviera gozo. Porque estar triste no significa que no tenga gozo. Pero sí muestra y enfatiza constantemente la tristeza de Jesús. Las escrituras muestran constantemente la tristeza y las lágrimas de Jesús. No lo ponen riéndose, pero sí lo ponen llorando. Varias veces. Por ejemplo, cuando lloró ante la tumba de Lázaro. Ustedes se acuerdan, ¿no? Juan 11:35. Lloró por Jerusalén en la entrada triunfal, en Lucas 19:41. Y dice las escrituras que Él es el siervo que sufre de parte de Dios. Él es, dice Isaías, el abatido de Dios. Él es el experimentado en quebranto. ¿Has pasado tristezas? ¿Has pasado desilusiones? ¿Te han roto el corazón? Bueno, dice la Biblia que Jesús es experimentado en quebranto. Si alguien tiene experiencia en quebrantamiento, ese es Jesús. Si alguien tiene experiencia en ser rechazado, en ser burlado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de toda la eternidad, Jesús, siendo burlado, siendo escupido, eso lo vamos a estar viendo más adelante, azotado, despreciado por su mismo pueblo, dice la Biblia que es varón de dolores. Vamos a Isaías, el pasaje que leímos al principio. A Isaías capítulo 53. Miren cómo lo describe Isaías. Isaías 53. Isaías 53, dice el versículo 3. Despreciado. Miren este varón de dolores. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. ¿Experimentado en qué? En quebranto. Y dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dolores. Jesucristo sintió dolores, hermanos. Dolores muy fuertes, dolores agónicos. Y esta escena de Jesús antes de ir a la cruz, el dolor es realmente agónico. Jesús está sufriendo en su propia carne lo que es cargar con el pecado de su pueblo, de los suyos, por cada uno de los que estamos aquí. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido nosotros. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermanos, molido, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él, que es el príncipe de la paz, él cargó con el pecado para que nosotros tuviéramos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue triturado, fue maltratado. Jesucristo dice que fue molido por nuestros pecados. Lo tuvimos por azotado y lo tuvimos por herido de Dios. Hace unos años atrás se hizo muy viral un video, yo no sé si ustedes lo han visto, un video de que pasa un hombre enseñándoles en Israel si alguna vez habían leído ese pasaje. A muchos judíos. Y dice que le preguntan, ¿ustedes saben de quién está hablando aquí? Y muchos de ellos le decían, nosotros nunca habíamos leído ese pasaje. En las sinagogas en Israel, muchas veces lo tienen escondido para que la gente no lo lea. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. El pasaje más escondido en Israel. Y dice que muchos decían, no sabemos de quién habla. Y dicen, bueno, si ustedes ahora que lo están leyendo, ¿de quién ustedes creen que habla? Porque solamente hay una persona a la que le sucedió esto. Y algunos de ellos estaban llorando y decían, ese tuvo que haber sido Jesús. No hubo otro.
Isaías está profetizando el futuro y hablando como si fuera pasado. Herido. Le tuvimos por herido, dice Isaías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo fue quebrantado por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó con nuestros pecados y fue atribulado en esa última hora para que nosotros tuviéramos paz. Fue atribulado, fue maltratado, fue escupido y Jesucristo se entristeció. Se entristeció. Pero el sufrimiento más grande que Jesús está experimentando aquí no es por los golpes que él va a tener. No es por los latigazos. No es por los clavos. No es por la burla. No es porque le van a escupir el rostro. Sino porque Él va a cargar con el pecado. Él es Dios. Él es santo. Y Él es perfecto. Dios odia el pecado. Y Jesucristo ahorita mismo, Él no quiere tener pecado. Él no quiere cargar con el pecado. Esa era la lucha que estaba teniendo Jesús. Mucha gente a veces romantiza de que, Él estaba llorando porque Él iba a ir a la cruz, Él estaba llorando por los clavos, que porque Roma. Y sí, puede ser que haya llorado por eso. Pero esas no fue sus lágrimas principalmente. Su lágrima principal fue porque Él iba a ser despreciado por Dios, quebrantado por Dios, porque dice que Dios fue quien decidió quebrantarlo. No fue Satanás. Dios está quebrantando a Jesús en la cruz del Calvario. Dios, el Padre, está castigando a Jesús por nuestros pecados. Satanás no tiene autoridad sobre Jesús. Fue Dios quien ofreció su propio cordero, como mismo Abraham, de manera simbólica, iba a ofrecer a su hijo. Dios ofreció a su propio hijo, perfecto, sin pecado, por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó con la culpa del pecado y dice que lo experimentó en quebranto. Hermanos, si ustedes leen historia de la iglesia, ustedes van a ver cómo los cristianos iban a la cruz cantando himnos. Cómo la gente iban a la hoguera alabando a Dios. Cómo iban todas las familias con sus niños y todos se ponían a adorar y se ponían de rodillas alabando a Dios y fortalecidos. Así como Esteban, que dice que vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Y Jesús no va a tener fuerza para enfrentar la muerte? El problema no era la forma en la que iba a morir, sino lo que iba a causar su muerte. Él iba a cargar por el pecado de nosotros. Ese era el dolor que estaba experimentando Jesús. Pasen a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 de Corintios 5, 20. 5:20. Él dice así, dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, no tenía pecado. Y ahí la palabra en griego es no lo conoció por experiencia, porque si lo detesta es porque él sabe lo que es el pecado. Pero la palabra griega dice que no lo conoció por experiencia, es decir, no experimentó el pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que Jesús, una traducción más correcta debería ser que él fue hecho ofrenda por el pecado. Jesucristo es la ofrenda perfecta a Dios por el pecado. La ofrenda era a Dios. Jesucristo es la ofrenda a Dios por el pecado. Se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Él fue el sacrificio por el pecado. Y esta es la lucha que Jesús está teniendo antes de ir a la cruz. Cargar con el pecado del pueblo. Ser culpable. Esto era separación del Hijo con el Padre. Él y el Padre son uno. Y él iba a experimentar abandono de Dios. Es por eso que cuando está en la cruz, él dice,
Dios mío, Dios, no le llama Padre, le llama Dios mío. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió lo que tú y yo íbamos a sentir en el infierno. Él sintió lo que sienten todos aquellos que van a ser separados de Dios por toda la eternidad. El mundo aquí en la tierra cree que se siente feliz sin Dios, porque el pecado se le da cierta satisfacción temporal. Cuando la gente sean castigados por Dios, no va a ser el castigo realmente lo que les va a doler, sino la separación, la ausencia de Dios total. El mundo, aunque no tiene a Dios en su corazón, experimenta las bendiciones de Dios, los regalos de Dios, la gracia de Dios, vida, incluso los alimentos. En el infierno no van a tener nada de la presencia de Dios. Van a ser desechados para siempre. Y eso, hermanos, Jesús lo sintió antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Y era tanto, vuelvan a Mateo 26. Mateo 26, versículo 39. La costumbre, hermanos, para orar de los judíos era de pie. Era puesto de pie. Pero él se arrodilló. Dice en Lucas 22, 41 que primero se arrodilló. Pero ahora en el versículo 39 dice que se tiró rostro en tierra. Rostro en tierra. Jesús ya no tenía ni fuerzas. Estaba tan cargado que dice que postró su rostro en tierra. Dice el versículo 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. En Lucas dice que se puso de rodillas y Lucas nada más da una descripción breve. Pero aquí dice que puso su rostro en tierra. Estaba cansado, estaba agotado y estaba rendido delante de Dios. Y dice que le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En Marcos 14:36 dice que le dice, Abba, Padre. Abba, Padre. Padre mío. Hermanos, Abba, Padre, lo que significa es una expresión de intimidad con Dios. Los judíos no tenían por costumbre decirle a Dios Padre. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, le llamaban Dios. Es Isaías el que le llama en una parte que Él es nuestro Padre. Pero los judíos no tenían la costumbre de llamarle Padre. Es Jesús el que estableció Padre nuestro. Le empieza a decir, cuando oren así, Padre nuestro, Abba, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Empezaron a llamarlo Padre nuestro y todo el mundo lo entendía. ¿Cómo puede ser que Él lo llame Padre? Era tanto, hermanos, que lo odiaban, que lo querían matar, porque Él mismo decía que Jesús decía que Dios era su Padre. Miren lo que dice Juan 5:18. Juan 5:18, miren lo que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Lo odiaban, porque Él le llama a Dios su Padre. Y Jesús está orando, y Él les está diciendo a ellos, Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y aquí le está rogando, Padre mío, Abba, Padre. Como diciendo, papito, papi. Y solamente un padre sabe que cuando un niño está llorando y empieza a llorar su nombre, papi, 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 sabe lo que siente. Nosotros nunca vamos a entender lo que sintió Dios cuando Jesús estaba rogándole al Padre. Padre mío, le está diciendo Jesús. Si a ti te duele, imagínate que tu niño se caiga, se rompa los dientes y empieza a llorar y te empieza a llamar por tu nombre, papi. Imagínate Jesús llorando, afligido, quebrantado delante de Dios para que Dios no lo lleve a la cruz. Pero el Padre le enseñó que esa era su voluntad. Cargar con el pecado, todo tipo de pecado. Adulterio, fornicación, asesinato, mentira, odio, homosexualidad, pedofilia. Imagínense, hermanos, asesinos en series. ¿Ustedes han visto asesinos en series que le han entregado su vida a Dios? Es increíble. El pecado que sea. Jesucristo estaba llorando porque Él iba a cargar con ese pecado. Él iba a cargar con ese pecado. Y eso nos ayuda a entender mucho más la depresión de Jesús. La carga, el lloro que tenía Jesús. Él no quería pasar por esta forma de perdonar los pecados. Cuando Él decía, si es posible,
que pase de mí esta copa, porque él sabía que no iba a ser posible. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Él estaba diciendo, ¿no hay otra forma de perdonar el pecado? ¿No hay otra forma que no sea yo cargando con el pecado? ¿No hay otra forma en que podamos limpiar al mundo? Él sabía que era la separación de Dios con él por el pecado. Y ahora Jesús se tira a orar y después de orar se levanta, dice el versículo 40, ahí en Mateo 26, 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Si es posible que pase de mí esta copa. Si ustedes leen el versículo 40, hermanos, dice que se lo dijo directamente a Pedro. Se lo dijo directamente a Pedro. ¿No pueden orar conmigo una hora? ¿No que no me van a dejar solo? ¿No que no se van a escandalizar? ¿No que no me van a abandonar en los momentos más difíciles? Y llama a Pedro. Pedro el que dijo, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Yo no entiendo, hermanos. Cuando ellos vieron a Jesús con la urgencia que estaba orando, no sé cómo no se dieron cuenta. Pero dice que estaban cargados de sueños. Dice que estaban entristecidos. Era una tristeza tan grande que no podían permanecer despiertos. Aún viendo a Jesús sudando en Getsemaní, lleno de lágrimas, y yendo con ellos, oren para que no caigan en tentación, ni se inmutaban. No se levantaron. Se volvían a dormir. Se volvían a dormir. Aquí Jesús nos enseña a vencer la tentación. Jesús estaba listo para morir. Y esta vez, hermanos, ya después que él termina, sucede algo más. Sucede algo un poquito más interesante que Lucas lo describe. Vayan a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Dice en el versículo 42. Jesucristo se tiró de rodillas, está tirado con el rostro en tierra, dice Mateo. Y ya cuando termina la última oración, oró 3 veces, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y miren esto, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que caían hasta la tierra. Jesucristo está orando. Y mientras está orando, está desfallecido, está cansado. Los discípulos están dormidos. Jesucristo se siente solo. Y ya no tiene fuerzas. Y Dios le manda un ángel y lo fortalece. Y lo fortalece. Y el ángel le está diciendo, vamos, tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a la cruz. Tienes que morir por el pecado. Y dice que ahora más intensamente, entrando en agonía, dice que oraba intensamente. Era una agonía, era un dolor, era un grito, era un desespero. Jesús llorando en este lugar porque él sentía el abandono de Dios durante todo este tiempo. Él sentía lo que los pecadores iban a sentir sin Dios. Y él está llorando, él está afligido, como dice, afligido él, dice Isaías. Y hermanos, pocas veces Dios le envió un ángel a Jesús. Pocas veces Dios le envió un ángel. La única vez que Dios le envió un ángel fue, si van a Mateo capítulo 4, Jesús también está siendo tentado cuando va al desierto. En Mateo capítulo 4, Satanás lo tienta y le dice, tírate de aquí para abajo. Escrito está, versículo 6, porque él enviará a sus ángeles delante de ti, ¿verdad? Para que no tropiece tu pie en piedra. Pero luego que Satanás lo tienta las 3 veces, versículo 11 dice, el diablo entonces les dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Solamente
en estas dos ocasiones que Jesús está siendo tentado fuertemente, principio de su ministerio, final de su ministerio, Dios le manda un ángel para fortalecer a Jesús. Dios le manda un ángel. Y el ángel está fortaleciendo a Jesús para ir a la cruz. Él no quería beber la ira de Dios. Beber de la copa, cuando él dice, pasa de mí esta copa, era beber de la ira de Dios. En Isaías 57, 17 dice que Dios derramará el cáliz de su ira. Y si ustedes leen Apocalipsis 14, 10, que dice que Dios derramará las copas de la ira, ¿ustedes se acuerdan? Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios para que nosotros no pasemos las copas de la ira de Dios que van a venir en Apocalipsis sobre nuestras vidas. Él cargó con la ira de Dios sobre sí mismo. Es por eso que decía, si es posible, pasa de mí esta copa, una copa de ira. Una copa de ira. Pero Él la bebió. Él la bebió y nos mostró de que Él perdonó nuestros pecados. No lo tienen que buscar, hermanos, pero en Hebreos lo pueden apuntar. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, estaba llorando, hermanos. Estaba llorando y dice que sus lágrimas y su sudor eran como gotas de sangre. Y dice, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué fue oído? Que tenía que beber la copa, hacer la voluntad del Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el que sufrió la culpa por nuestros pecados. La culpa por nuestros pecados. Y ya casi voy a terminar, pero mira cómo continúa, hermanos, ahí en Mateo capítulo 26. Dice en el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. La razón por la que le dio un beso era para que no hubiera forma de que Jesús escapara. Es como decir, para que no entreguen a Pedro, entreguen a uno de los otros apóstoles. Sino que dice, yo lo voy a identificar, no sea que alguno se quiera sacrificar por él. Así de odio tenía Judas sobre Jesús. Versículo 49, enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. La palabra amigo no está bien traducida ahí, era más bien como camarada, un compañero. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Se la cortó. Este fue Pedro, lo dice Lucas más adelante. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué significa esto? Esto es pena capital, esta es la pena de muerte. Cualquier persona que mata espada, el gobierno tiene el derecho por vida a quitar también la vida. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿De qué es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos, hermanos, todos los discípulos dejándole huyeron. Se le añade más tristeza a Jesús.
Todos lo abandonaron. Todos los que dijeron, no te vamos a abandonar, Jesús. Ahí estamos contigo, 100%. Todos lo abandonaron. Él lo dijo, oren para que no entren en tentación. Cayeron en la tentación y abandonaron a Jesús. Él les advirtió. No fue por falta de advertencia. Intencionalmente, hermanos. No oraron. Y a veces cuando estamos tristes es cuando más debemos orar. A veces cuando estamos en los momentos más difíciles es cuando más debemos de orar. Orad para que no caigáis en tentación, dice la palabra. Orad para que no caigáis en tentación. Dice, sí, el espíritu está dispuesto, pero no basta con disposición. No basta con la disposición, tienes que orar. Orar para no caer en la tentación. Quiero cerrar. Hermanos, ¿realmente oran cuando son tentados? ¿Realmente cuando viene una tentación fuerte te tiras de rodillas a orar? ¿Realmente cuando viene el deseo pecaminoso a tu cuerpo, tú realmente oras? Jesucristo lo dice, oren para que no caigan en tentación, la que sea. Oren para que no caigan en tentación. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, no sin César, sin cesar, como dice Rodrigo. Pobre César, lo dejaron afuera de la reunión de oración. Orar sin cesar, sin parar, sin detenerte, orar en todo tiempo. En 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Escucha bien, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Viene la tentación, pero también nos va a dar la salida. Nos va a dar la salida. ¿Cuál es una de las salidas? Jesucristo nos lo enseñó. Oren. Oren para que no caigan en tentación. Oren. Oren para que no caigan en tentación. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, de la armadura del cristiano? ¿Ustedes se acuerdan de que Pablo en Efesios capítulo 6, él habla acerca de la armadura del cristiano? ¿La sabe de memoria, hermana? No, nomás quiero saber el capítulo de ¿Tesalonicenses? Sí, ¿cuál era, hermano? ¿Cuál? ¿El que leí? 5:17. Sí, gracias, hermano. Sí, de nada. Pero, hermano, ¿ustedes se acuerdan de la armadura de Dios? La armadura de Dios que Pablo menciona en Efesios capítulo 6. Vamos conmigo, ya con esto voy a cerrar. Ahora sí voy a cerrar. Efesios capítulo 6. Versículo 10. Efesios capítulo 6 dice en el versículo 10. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en la fuerza nuestra, sino en el poder de su fuerza. Es ahí donde Jesucristo se estaba fortaleciendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11. ¿Cómo hacemos esto? Vestíos de toda la armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios. Un día voy a hacer un estudio bíblico solamente acerca de la armadura de Dios. Ahora no tenemos el tiempo. Pero dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos los días son malos. Estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no termina ahí, dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orar sin cesar, hermanos. Orar es un arma poderosa en contra del pecado. Jesucristo nos mostró. Orad para que no entréis en tentación. Sí, están muy dispuestos, pero tienen que orar.
No es simplemente un deseo de que Dios entiende. No. Ora. Pelea la buena batalla de la fe en contra del pecado. Jesucristo peleó. Peleó y fue a la cruz. Y no por cualquier cosa, sino por la vida de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Que le hemos entregado nuestra vida. Él cargó con el pecado y ahora nos ha dado la herencia de la vida eterna para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida eterna. Así que, hermanos, aprendamos de Jesús y oremos en todo tiempo para poder vencer las tentaciones. Amén. La próxima semana veremos el juicio de Jesús. Qué injusto fue. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor. Dios mío, conociendo de que tú eres un Dios perfecto y santo. Conociendo, Dios mío, de que tú entregaste a tu único Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados. Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó con cada uno de nuestros pecados. Él cargó con cada uno de nuestros dolores. Dice tu palabra que tú quisiste quebrantarlo. Tú lo quebrantaste, Señor. Dios mío, ahora, Padre Santo, mientras Él estaba en la cruz, tú nos veías a nosotros y lo castigabas. Y ahora, Señor, mientras estamos aquí, tú ves a Jesús y nos perdonas a nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, de que tú limpies nuestros corazones, tú limpies nuestras mentes, Señor. Que podamos entender de que Jesucristo es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él cargó verdaderamente con nuestra culpa, que Él cargó con el pecado del mundo, Señor, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro porque todos los que estemos aquí, Señor, tengamos un corazón contrito y humillado para acercarnos a ti, para pedirte perdón, para alejarnos del pecado, para que cuando vengan las tentaciones, Señor, poder vencerlas en oración, Señor. Dios mío, tu Hijo nos mostró el camino. Tu Hijo mostró, Señor, la obediencia, Padre Santo. Al principio de su ministerio, Él enseñó a orar a sus discípulos y les dijo que mientras oren, oren para que no entren en tentación. Y Él vivió esa vida, Señor. Te pido que nos ayudes, Dios mío, para poder ponerlo en práctica y para poder vivir, Dios mío, conforme al llamado que tú has puesto en nosotros, Señor, como dice Pablo en 2 Corintios 5, Señor. Somos embajadores de Cristo. Tú estabas reconciliando contigo mismo al mundo, Señor, en Cristo. Perdónanos nuestras faltas, perdónanos nuestros pecados, perdónanos por todas esas veces que pasamos por dificultades y no queremos orar. Perdónanos, Señor, por no buscarte, Señor, durante las tentaciones. Perdónanos, Dios mío, porque a veces quitamos la mirada de ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, límpianos y ayúdanos para poder vivir para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén.